Actualmente nos encontramos en un tiempo en que hay señales que hablan de la segunda venida de Cristo a la tierra. En esta enseñanza vamos a considerar en qué momento profético de la historia nos encontramos y cuáles son las señales del fin de los tiempos que nos indican que Jesús está a las puertas. Para comenzar, vamos a leer el pasaje de Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Allí está escrito: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera, esto es, lluvia tardía, que riega la tierra. Actualmente nos encontramos en el tiempo de la lluvia tardía. Y espiritualmente hablando, nos encontramos transitando el comienzo del tercer día. La Biblia dice que, para Dios, un día es como 1000 años y a la inversa. Hace un poco más de 2000 años, lo cual equivale a 2 días según el cálculo divino, vino Jesús a la tierra por primera vez. Otra cosa interesante que nos dice la Biblia es que Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea el tercer día. La Biblia también denomina a Jesús como el esposo que viene a buscar a su novia, quien es su iglesia, para celebrar las bodas del Cordero. Por lo tanto, esta boda mencionada en Juan capítulo 2, la cual tuvo lugar el tercer día, guarda una estrecha relación profética con el tiempo en que Jesús regresará a la tierra a buscar a su prometida. Desde su primera venida transcurrieron 2000 años y algo más, lo cual es el equivalente a 2 días. El pasaje que acabamos de leer dice que Él nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. Esto significa que Jesús vendrá muy pronto a buscarnos. La venida del Señor está muy cerca y proféticamente hablando, nos encontramos en el tiempo de la lluvia tardía y en el tercer día de la historia. Este tiempo es denominado tiempo del fin. Por esa razón, es de suma importancia que entendamos correctamente a qué se refiere esta expresión. Tiempo del fin no significa que se acabe el mundo, ni tampoco que va a caer un meteorito que va a destruir toda la tierra. La expresión tiempo del fin ha sido tan tremendamente mal interpretada que, por un lado, hay muchos que se llenan de temor al escucharla y por otro lado, ha ocasionado mucha confusión. Por eso, por medio de esta enseñanza, vamos a poner en claro lo que significa esta expresión. La mayoría piensa que nos encontramos en el período del tiempo final hace más de 2000 años, ya sea desde el nacimiento mismo de Jesús o desde el tiempo del apóstol Pablo. Sin embargo, esta definición es demasiado generalizada y no completamente correcta. Por supuesto que nos encontramos en una época de la historia de la humanidad que corresponde al tiempo final, pero así y todo podemos llegar a situar esta expresión de una manera más concreta y precisa. Para eso vamos a leer otro pasaje del libro de Oseas, quien es el profeta que nos va a ayudar a situar el tiempo final de una manera más exacta. En Oseas capítulo 3, versículo 4 leemos lo siguiente: lo mismo sucederá con los israelitas. Durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe, tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además, no tendrán sacerdotes
dioses ni ídolos familiares. Biblia en lenguaje sencillo. Este versículo nos describe el periodo de tiempo cuando los judíos no tenían nación. Dicho de otra manera, la nación de Israel no estaba constituida todavía como tal, que los judíos andaban errantes por todo el mundo. Si observamos detenidamente el curso de la historia, vamos a darnos cuenta que los judíos estuvieron más de 1800 años sin tener una patria. Y precisamente este versículo que acabamos de leer describe este periodo de tiempo cuando los judíos andaban errantes por todas las naciones sin tener su propia nación o patria. En otra traducción leemos el versículo 4 de la siguiente manera: porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Biblia de las Américas. La expresión sin rey y sin príncipe en el lenguaje actual sería sin el primer ministro y su gabinete. Tampoco tenían templo donde presentar sus ofrendas a Dios. En el versículo 5 leemos: después de esto se arrepentirán. Cuando llegue el tiempo del fin, volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones. Y también seguirán el ejemplo del rey David. Biblia en lenguaje sencillo. El término hebreo que se traduce aquí como arrepentirse es shuv y significa también retornar o volver. De hecho, en otras traducciones aparece como volver o regresar, y esta sería la traducción correcta dentro de este contexto. Después de esto, los israelitas regresarán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y en el futuro honrarán al Señor por su bondad. Palabra de Dios para todos. Regresar no es lo mismo que arrepentirse, aunque naturalmente ambos términos proceden de la misma raíz etimológica. Pero, repito, la traducción correcta dentro de este contexto del pasaje de Oseas es volver, retornar o regresar. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Reina Valera 1569. El tiempo final es sinónimo del final de los días, y este está determinado por el retorno de los judíos a la Tierra Santa. Más adelante vamos a ver que, de acuerdo al contexto bíblico de aquel tiempo, se refiere a Palestina. Dicho de otra manera, el movimiento inmigratorio de los judíos en su propia tierra indica el comienzo del tiempo del fin. La pregunta lógica sería: ¿cuándo comenzó exactamente dicho movimiento inmigratorio? Para eso vamos a observar el siguiente gráfico. En la parte inferior de este gráfico podemos observar una escala que representa los últimos 2000 años de la historia. A la izquierda encontramos la primera venida de Jesús a la tierra, lo cual incluye su nacimiento, su muerte en la cruz y su ascensión al cielo. Para comprender más exactamente lo que tiene que ver con el movimiento inmigratorio, tenemos que ir primero al origen de la diáspora. Todo empezó hace más de 2000 años atrás, poco después de que naciera Jesús. En el año 70 después de Cristo, los judíos vivían bajo la ocupación del Imperio Romano. Los hebreos se rebelaron contra los ocupantes, y el general Tito mandó arrasar la ciudad y el templo de Jerusalén, de lo cual solo quedó un muro que hoy se llama Muro de los Lamentos. Allí empezó la primera gran diáspora de judíos por el mundo. Pocos años después, en el año 135 después de Cristo, hubo otra rebelión contra Roma. Los romanos derrotaron a los judíos y les obligaron a huir en masa, y de esta manera fueron expulsados definitivamente de su territorio. Este segundo
pronunciamiento militar del año 135 después de Cristo contra el gobierno romano, indica la fecha de la desintegración definitiva de la nación de Israel y el comienzo de la diáspora o dispersión de los judíos exiliados de su país. Estos anduvieron errantes por diferentes lugares del mundo hasta que sucedió algo en el año 1882. Este fue el año en que algunos judíos comenzaron a regresar a la tierra de Palestina desde el norte, más precisamente desde Rusia, a causa de la persecución bajo el gobierno de los emperadores rusos. Por tal razón, de acuerdo a la interpretación bíblica, el periodo del tiempo del fin comenzó en el año 1882. Desde ese momento en adelante es cuando comenzó la corriente inmigratoria de los judíos, al principio en la tierra de Palestina, que más tarde, en el año 1948, se constituyó como el Estado de Israel. Al principio eran algunos miles que regresaban a su tierra, más adelante algunos cientos de miles, y a través de los años fueron muchas las corrientes inmigratorias que se sucedían unas detrás de las otras. La migración o desplazamiento geográfico de individuos o grupos por diferentes causas es un tema que siempre existió a lo largo de la historia de la humanidad. La cuestión es saber cómo actuar en cada caso en particular. Hay un pasaje muy interesante en relación al retorno de los judíos a su tierra que se encuentra en Jeremías capítulo 31 versículo 8. He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Biblia de las Américas. El país del norte es Rusia en este caso. La Biblia menciona los nombres de Gog y Magog para describir determinadas regiones. Si vamos a la etimología de dichas palabras, encontramos que Magog corresponde en la actualidad a Moscú, en el territorio ruso. La primera frase de este versículo se refiere precisamente a la primera corriente inmigratoria de los judíos que regresaban a su tierra en el año 1882. El resto del versículo describe todas las otras corrientes inmigratorias que fueron sucediendo a través de los años. He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. En el lenguaje bíblico esto significa el final de los tiempos. El año 1882 es una fecha clara y precisa que indica el comienzo de la época del tiempo del fin o de los últimos días. Estos versículos que acabamos de considerar describen el destino de los judíos esparcidos por el mundo desde el siglo I hasta el siglo XIX, quienes por un lado se arrepienten y por el otro lado regresan definitivamente a su tierra. La expresión tiempo final podría ser resumida de la siguiente manera: el pueblo judío regresa a su tierra y funda el Estado de Israel. Es por eso que acostumbramos a decir que Israel es el reloj divino para el mundo, a causa de los acontecimientos que allí suceden. Algunos han llegado a decir que el imperio alemán bajo el gobierno de Hitler y su política nacionalsocialista eran el anticristo, pero esto no fue así, porque cuando éste comenzó en el año 1933 y aún hasta su finalización en el año 1945, Israel no estaba constituido como nación, lo cual
cual sucedió recién en el año 1948. El término tiempo final no hace referencia a un acontecimiento puntual y determinado, sino que se refiere a un periodo de tiempo. Este lapso de tiempo es el que tiene que ver con el retorno de los judíos a su tierra. En Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015: Pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, plantarán huertos y comerán de sus frutos, pues los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor tu Dios. Todo esto no se hizo realidad hasta después del 1948. Antes de ese año solo había habido diversas corrientes migratorias que regresaban a su tierra, pero a partir de 1948, más exactamente el 14 de mayo de ese año, cuando Israel se constituyó como Estado y cuando David Ben Gurión, desde la ciudad de Tel Aviv, dio lectura a la Declaración de la Independencia, es cuando recién tuvo cumplimiento esta profecía. Prácticamente todas las profecías que tienen que ver con el regreso de Cristo a la tierra ya están cumplidas. Desde el año 1882 hasta la fecha, el año 2019, han transcurrido 137 años. Por lo tanto, el periodo del tiempo final ya lleva 137 años. En todos esos 137 años se han cumplido 180 profecías bíblicas en relación al tiempo del fin. De la cantidad de profecías que tenían que ver con la primera venida de Cristo, no quedó absolutamente una sola sin cumplir. En Jeremías capítulo 31, versículo 10, leemos en la versión Biblia de las Américas: Oíd naciones, esto se refiere a nosotros los gentiles, la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. La primera parte de esta última frase, a saber, el que dispersó a Israel lo reunirá, ya se ha cumplido, mientras que la segunda parte, a saber, lo guardará como un pastor a su rebaño, todavía tiene que cumplirse. La última parte de este versículo que acabamos de leer resume la profecía bíblica en relación a los últimos 2000 años y algo más de la historia del pueblo de Israel. La primera parte ya se ha cumplido y lo que todavía tiene que hacerse realidad es que el Mesías sea su rey. La frase lo guardará como un pastor a su rebaño describe a Israel durante el reino milenial de Cristo. Como vemos, estamos bastante más cerca de lo que muchos piensan. Israel es el reloj divino para la humanidad. El último aspecto de esta profecía en cuanto a la nación de Israel puede tener lugar solamente cuando Jesús venga a establecer su reino sobre la tierra. Mientras tanto, el tiempo del fin tiene que ver con el regreso de la diáspora a su tierra, el cual comenzó a fines del siglo XVIII y se extiende hasta el día de hoy. Los ataques terroristas en Europa o diferentes lugares del mundo impulsan a los judíos allí residentes a salir para volver a su tierra. Si volvemos a observar la parte inferior de nuestro gráfico, que tiene relación al tiempo del regreso de los judíos a su tierra, vemos que este se extiende hasta el momento mismo de la segunda venida de Cristo. Dicho de otra manera, durante el tiempo del regreso de la diáspora a la tierra de Israel, Jesús volverá a la tierra. Esta es la promesa que nos hace la palabra de Dios. Naturalmente que no podemos hablar de una fecha exacta, sin embargo, conocemos el tiempo. La segunda venida de Cristo significa el arrebatamiento primeramente para los creyentes, la gran tribulación para los que se quedan y finalmente el establecimiento de su reino milenial sobre la tierra.
guerra. ¿Cuál fue el factor desencadenante que condujo hacia la fundación del Estado de Israel en el año 1948? Fueron las dos guerras mundiales. Jesús anunció estas guerras. En Mateo 24, versículo 7, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Para los judíos, y de acuerdo a su mentalidad, esta manera de hablar de Jesús era sinónimo de guerras mundiales. Aquí no se trata de conflictos armados de pequeña o mediana intensidad, sino de algo a nivel mundial. A lo largo de la historia hubo una sola guerra mundial donde muchas naciones estaban envueltas en esa al mismo tiempo. En realidad, aunque se habla de dos guerras mundiales, podríamos resumirla en una sola, con una tregua de 20 años entre medio, ya que la segunda fue una prosecución de la primera. En el capítulo 24 del libro de Mateo encontramos las palabras de Jesús en cuanto a las señales del tiempo del fin y a su retorno a la tierra. Y una de las primeras cosas que menciona es que una nación habría de levantarse contra otra y un reino contra otro. Partiendo de la base que las dos guerras mundiales conforman prácticamente una sola, encontramos aquí el factor detonante para la fundación del Estado de Israel. La Primera Guerra Mundial culminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918 a las 11 horas. Un año antes, en el año 1917, los ingleses liberaron a Jerusalén del dominio turco. Repito, un año antes, en el año 1917, los ingleses liberaron a Jerusalén del dominio turco. En aquella oportunidad, el general británico Allenby logró conquistar la ciudad de Jerusalén sin ser tiroteado o atacado por el enemigo. Esto pudo ser posible porque Dios estaba guiando las cosas. Aquí vemos una vez más la importancia de los sucesos que tienen que ver con los judíos. En el año 1882, el retorno de la diáspora. En 1897 tuvo lugar el primer Congreso sionista celebrado en Basilea, Suiza, y que fue organizado y presidido por Theodor Herzl, conocido como el fundador del sionismo moderno, lo cual fue el puntapié inicial para la fundación oficial del Estado de Israel. Más tarde, en el 1917, los británicos reconquistaron la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad es de vital importancia para el mundo, aunque no lo sepa. En el centro mismo del globo terráqueo se encuentra la nación de Israel. Allí en el centro está Jerusalén y en el medio de Jerusalén el lugar donde fue erigido el templo. Como dije anteriormente, el general británico Allenby liberó a Jerusalén de la opresión otomana. La ciudad de Jerusalén sigue siendo hasta el día de la fecha materia de conflicto para las naciones. La Segunda Guerra Mundial, con el consiguiente genocidio de los judíos, condujo finalmente a la fundación del Estado de Israel. Este terrible genocidio, conocido generalmente con el nombre de Holocausto, donde principalmente millones de judíos perecieron, junto con miles de víctimas de otras etnias, también condujo finalmente a la fundación del Estado de Israel, debido a la firme decisión de que algo así nunca más tendría que volver a suceder. Dicha decisión posibilitó la fundación oficial del Estado de Israel por medio de las Naciones Unidas. Hay una cosa que tenemos que entender en toda esta triste historia, y es que las ambiciones de Hitler apuntaban finalmente hacia el reino milenial. Esto es algo que no está demasiado claro para muchos. La mayoría directamente lo ignora. En su discurso del 1 de septiembre de 1933, Hitler dijo oficialmente que el Estado que dirigía era el Tercer Reino, el cual duraría 1000 años. Hitler
reclamó el dominio universal del Imperio Romano de la nación alemana y así el simbolismo del Apocalipsis y los últimos días. Esto ocupó un lugar prominente en la propaganda nazi. Su gobierno, con él a la cabeza, creía ser capaz de establecer el reino milenial sobre la tierra y utilizó de ex profeso esto como estrategia para su propaganda psicológica. Sin embargo, no le fue posible establecerlo y nosotros los creyentes sabemos que ese reino solo puede ser establecido por Cristo. Amén. Hay creyentes que no están seguros si habrá de haber un arrebatamiento y dudan también acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero cuando conocemos lo que un dictador como Hitler pensaba, tenemos una mayor seguridad que lo que nos dice la palabra de Dios se habrá de cumplir de todas maneras. Podemos estar más que seguros que habrá de haber un arrebatamiento, que poco tiempo más tarde Cristo vendrá a establecer su reino milenial, el cual será un reino de paz. Estos acontecimientos están mucho más cerca de lo que pensamos y no es un invento de ciertos grupos cristianos. Los judíos mismos creen firmemente en el reino milenial y también lo esperan. Después de todo, no es que los judíos no esperen al Mesías, nada más que cuando vino no le reconocieron y le rechazaron. Ellos siguen esperando que Jesús venga a establecer su reino milenial sobre la tierra y dicha espera se prolonga hasta el día de hoy. En este panorama de los últimos 200 años de la historia que estamos observando, habíamos visto que en el año 1917 el general británico Allenby logró conquistar la ciudad de Jerusalén y liberarla del dominio otomano. Luego vimos que el 11 de noviembre de 1918, exactamente a las 11 horas, culminó oficialmente la Primera Guerra Mundial. Repito, vimos que el 11 de noviembre de 1918, exactamente a las 11 horas, culminó oficialmente la Primera Guerra Mundial. Eso no quiere decir que dicha guerra finalizó hace 101 años atrás. Precisamente el 11 de noviembre del año pasado, 2018, se conmemoró no solo en Europa, sino en todo el mundo, el centenario de la finalización de esa guerra. Hace unos pocos días atrás, más exactamente el 6 de junio de este año 2019, se conmemoró el 75 aniversario del desembarco y la batalla de Normandía. La ceremonia conmemorativa internacional fue efectuada con la presencia de jefes de Estado de diferentes países, al lado de los veteranos todavía sobrevivientes, a quienes les fue rendido un honor especial. Estaban presentes presidentes y ministros de todo el mundo, y los diferentes medios de comunicación cubrieron ampliamente este evento. El año pasado, cuando se llevaba a cabo la conmemoración oficial del 101 aniversario de la finalización de la Primera Guerra Mundial, sucedió algo en la Tierra, lo cual pasó casi desapercibido para la gran mayoría de los seres humanos. Esto que sucedió solo pudo haber sido producido por la mano divina. En la segunda parte de esta enseñanza me voy a referir en detalle a dicho evento.